Buenas tardes, mi nombre es Bruno Bocci y voy a hablar sobre un caso clínico de miocardiopatía hipertrófica y deporte. Se presenta un paciente masculino de 42 años de edad, hipertenso, tabaquista y dislipémico. Como antecedentes cardiovasculares, fue diagnosticado de miocardiopatía hipertrófica en el 2019, estaba en seguimiento en otro centro, y el paciente refiere tener antecedentes familiares con un primo y un tío con diagnóstico con dicha miocardiopatía. Estaba medicado con losartán de 50 miligramos, carvedilol de 6,25 cada 12 horas y atorvastatina. El paciente consulta porque refiere que le contraindicaron la actividad física en el otro centro en el momento del diagnóstico. Previamente a dicho diagnóstico, el paciente presentaba buena clase funcional, hacía actividad física, jugaba al fútbol y desde entonces progresivamente está con disnea ante esfuerzos como trotar o andar en bicicleta que antes no presentaba en clase funcional 1 o 2. Por lo tanto, consulta para tener un seguimiento de su patología en este centro y además desea saber si puede volver a retomar la actividad física, fundamentalmente jugar al fútbol. Al examen físico tenía 140-90 de presión, 77 latidos por minuto, sin signo de insuficiencia cardíaca, con buena saturación, buena entrada aérea bilateral, sin soplos y buena perfusión periférica. Se le realiza un electrocardiograma de ingreso, donde se evidencia ritmo sinusal a más o menos 65 por minuto, un eje entre 0 y 90 grados, un QRS estrecho con signos de hipertrofia ventricular y trastorno de la repolarización en el segmento STT con ondas T invertidas y profundas en todas las precordiales sin cara lateral alta. En este contexto se le solicitan los estudios complementarios correspondientes, un ecocardiograma, un Holter, una prueba de consumo de oxígeno y una resonancia magnética con contraste para estudio de miocardiopatía. En el Holter no presenta alteraciones significativas, no se observan arritmias ventriculares ni salvas de taquicardia ventricular no sostenida, tiene una frecuencia cardíaca normal, sin pausas significativas y el paciente no refirió síntomas, estuvo en ritmo sinusal durante todo el estudio. En el ecocardiograma solicitado tiene una fracción de eyección conservada, una buena función ventricular, sin regionalidad, y como positivo se observa un marcado aumento de los espesores parietales a predominio apical, con un máximo espesor apicolateral de 19 milímetros, con obliteración de la cavidad apical. Para destacar, no presentaba obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, el llenado ventricular presentaba una disfunción diastólica de grado 3 y tenía una dilatación de aurícula izquierda leve. Todo esto compatible con un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica apical no obstructiva. En el consumo de oxígeno realizó una carga de 6,8 meds, alcanzando tan solo un 68% del predicho, y en este contexto simplemente se vieron los trastornos de la repolarización ya conocidos en el electrobasal y en el intraesfuerzo. Uno es bajo, como dijimos, no alcanzó un consumo pico satisfactorio, por lo que como conclusión se llegó a un deterioro leve de la capacidad funcional de origen tanto cardiovascular como periférico, sin poder distinguir bien el origen. En la resonancia cardíaca con contraste posterior, nuevamente se evidencia una buena función biventricular, con una fracción de eyección del 70%, y como dato positivo nuevamente, el espesor parietal francamente incrementado, sobre todo en los segmentos anteroseptal e inferoseptal, con un máximo espesor a nivel anteroseptal basal de 16 milímetros, una masa ventricular izquierda obviamente aumentada, y fundamentalmente en el realce cardíaco se vio un patrón intramiocárdico focal, anteroseptal, basal y medial, que correspondía a menos del 15% de la masa ventricular. Estas son las imágenes donde se aprecia el marcado incremento de los espesores parietales, se ve la obliteración de la cavidad apical en la imagen de la izquierda con el signo de haz de pica, y en la imagen de la derecha en un eje corto también la hipertrofia marcada del paciente. A modo de resumen, tenemos un paciente con una edad diagnóstico de 40 años, con antecedentes familiares de la miocardiopatía, que se encuentra bajo tratamiento médico con metabloqueantes y ARA2, que presenta síntomas en disnea en clase funcional 1, 2, no sabiendo todavía distinguir el origen periférico o cardiovascular, con una resonancia magnética cardíaca compatible con hipertrofia apical, con realce cardíaco intramiocárdico, pero menor al 15%, que no presenta CDI en prevención primaria, no presentaba criterios al momento de la evaluación según la estratificación europea, y que consulta para ver si puede retomar la actividad física. A partir de esto, la idea es discutir un poco y preguntarse la conducta con respecto a la actividad física, si está correctamente contraindicado el deporte en este paciente, si la postura tan restrictiva es evidente en este tipo de pacientes,
Preguntarnos si los síntomas, en este caso, uno piensa que es más por la miocardiopatía propiamente dicha, o por desacondicionamiento, por haber dejado justamente de practicar el deporte, y si uno pensaría en rehabilitar a este paciente, hacerle una rehabilitación cardiovascular apropiada y nuevamente repetir un consumo a ver si mejoró. Y con respecto a la colocación del CDI en el deporte, ¿qué conductas uno podría tomar? La realidad es que las guías europeas del 2020 de cardiología del deporte hoy en día dicen que hay pocas evidencias que indiquen que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica sean vulnerables a las arritmias letales durante el ejercicio. Sobre esto, cada vez hay un enfoque más liberal al respecto de la práctica deportiva y piensan que la restricción sistemática de los deportes de competición no parece estar justificada a raíz de justamente la poca evidencia que se encuentra actualmente, y que hay que realizar una evaluación cuidadosa por expertos para justamente no sobre restringir la actividad deportiva en este paciente, sabiendo eh, lo difícil que es muchas veces indicarles la práctica deportiva liberal a estos pacientes. Esto es fundamental sobre todo para la mayoría de los pacientes que simplemente quieren participar en deportes recreativos de ocio, en quienes incluso pueden proporcionar y seguramente proporcionen un beneficio para su bienestar físico y para el control de los factores de riesgo cardiovascular. De hecho, en las guías de miocardiopatía hipertrófica americanas del 2020, la indicación 1 es que para todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica uno debería apoyar el ejercicio de baja a moderada intensidad recreacional o de ocio, ya que es beneficioso para mejorar la actividad cardiorrespiratoria, digamos, para el control de los factores de riesgo y para mejorar la calidad de vida. Lo que sí hay que hacer, sin dudas, es una evaluación sistemática y cuidadosa de estos pacientes para detectar lo que son los marcadores de riesgo aumentados, ¿sí? Uno pensaría que en estos pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica están sintomáticos por la miocardiopatía, o que tienen un riesgo europeo de moderado a alto, es decir, mayor al 4% a los 5 años, con gradientes del tracto de salida mayor a 30, ya sea en reposo o en ejercicio. Aquellos pacientes que presentan una respuesta hemodinámica alterada al ejercicio, al realizarles una prueba de consumo de oxígeno o una ergometría, por ejemplo, y aquellos pacientes que presenten arritmias inducidas por el ejercicio son los pacientes que presentan un riesgo más aumentado de eventos de muerte súbita cardíaca asociadas a su miocardiopatía. En estos pacientes sí hay que ser mucho más cuidadoso, y las guías europeas acá igualmente hoy en día, a pesar de todo esto, son bastante conservadoras. Lo que dicen es que ningún paciente que presente marcadores de riesgo aumentado puede someterse a ejercicios de alta intensidad, ya sea recreativos o de competición, y en caso de no presentar marcadores de riesgo, se puede considerar con una clase 2B la práctica de ejercicio o deporte de competición de baja o moderada intensidad, por supuesto, o la realización de ejercicio de baja o moderada intensidad si solamente presentan alguno de los marcadores de riesgo, pero no de competición. El seguimiento en este tipo de pacientes lo que se recomienda es que sea anual, en los que se ejercitan regularmente, y considerar el seguimiento cada 6 meses de los pacientes que presentan algún factor de riesgo importante de muerte súbita. Por lo tanto, creemos que todavía no hay una respuesta definida como para avalar el deporte en estos pacientes, no es una conducta que uno tome con cierta firmeza y seguridad, avalado por evidencia. Sabemos que tenemos en un amplio espectro de pacientes, por un lado los pacientes que consideramos de muy bajo riesgo, que son pacientes quizá de mayor edad, que están asintomáticos, con espesores chicos, sin enfermedad obstructiva, que van a realizar ejercicios de baja intensidad, que no presentan arritmias y que tienen resonancia sin realce tardío de Dolini y sin fibrosis, que son los pacientes que se encuentran en el espectro de bajo riesgo de muerte súbita, a quienes más fácil uno indicaría quizás más liberalmente la actividad deportiva, y por el otro lado los pacientes que son muy jóvenes, en quienes uno es más cuidadoso, o con espesores parietales muy aumentados, muy sintomáticos, que se sometan a deportes de lo que se llama arranque y frenada o de intensidad alta y que tengan bastantes factores de riesgo o fibrosis en la resonancia. Estos pacientes que sí presentan riesgo de muerte súbita aumentado, uno probablemente sea mucho más restrictivo, teniendo en cuenta que todavía no tenemos un aval claro para dejar o no dejar de recomendar el deporte en este tipo de pacientes. Muchas gracias.